¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Guerra. Hoy haremos un recuento de lo que fueron las noticias más polémicas del año y que generaron debate público y varios encontronazos políticos. Vamos a revisar las tendencias y los perfiles en el 2026, que será un año muy importante de definiciones electorales, y tendremos una mesa de análisis sobre los pendientes que deja el 2025 en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. Ciudadana y un ciudadano. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita este país. ¿Qué chingados les ha dicho que eso quiere la gente? Bueno, pues estamos a unos días de terminar el 2025, que ha sido un año informativamente intenso, y política y diplomáticamente lo ha sido mucho más. Las noticias polémicas que protagonizó México fueron muchas, y en más de una ocasión protagonizamos los titulares internacionales, sobre todo en materia de seguridad y narcotráfico. Vamos a recordarlo y comenzamos con lo ocurrido durante las elecciones de Durango y Veracruz en junio pasado. De acuerdo a la consultora Integralia, en el periodo electoral de 2025 ocurrieron 253 actos de violencia política. Morena fue el partido más impactado con 73 ataques, y en segundo lugar quedaron los políticos independientes con 69 atentados. Indudablemente el ataque a un político independiente, el que más cimbró incluso a nivel internacional también, fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado apenas el pasado 1 de noviembre durante un evento masivo por el Día de Muertos. La muerte de Manzo derivó en una serie de manifestaciones y protestas en todo México, debido a que fue un alcalde que en repetidas ocasiones había pedido ayuda al gobierno federal, e incluso en entrevista aquí en Sala de Guerra reconoció que tenía miedo. El miedo considero que es natural al hombre. Todos tenemos miedo en algún momento de nuestras vidas, pero es importante dominarlo, no quedarse con el miedo. Es importante combatirlo, y eso se combate con convicción, con las ganas de querer construir un mejor Uruapan, un mejor Michoacán y desde luego un mejor país. Claro que hay riesgo, pero prefiero asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. Y lo mataron. Y luego de su asesinato, el gobierno de los Estados Unidos reaccionó, como era de esperarse, subrayando que lo que ocurría en nuestro país era terrorismo, y diplomáticamente ofreció apoyo para combatir al crimen organizado. Estas son las voces de Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, y del secretario de Estado, Marco Rubio. Well, first of all, with respect to this specific news item and this alleged assassination attempt that took place in Mexico, I know the Trump administration, we are aware of that, and of course we condemn all political violence anywhere in all forms. As for Claudia Sheinbaum and the president's relationship with her, I think he has a lot of respect for her as president of Mexico, and he also really appreciates the coordination that she has provided to the Trump administration. I can't speak for her and what she's doing internally in her country. I can speak for the president in saying we are continually pushing Mexico to do more to tackle the drug trafficking and the drug cartels within their country, and we are working with them in any way that we can. You know, obviously they don't want us we're not going to take unilateral action or go in and send American forces into Mexico, but we can help them with equipment, with training, with intelligence sharing, with all kinds of things that we could do if they ask for it. They got to ask for it. But look, you asked about one mayor. It's not just, there's been other mayors. There's been journalists. There's been politicians. There's been judges. These cartels are very powerful. And one of the things that no one is discussing enough is the rise of these transnational terrorist organizations. And just because they're not ideologically driven does not mean they're not terrorists. You don't have to be ideological to be a terrorist. And they're terrorists because they possess, in many cases, more weapons, better training, better intelligence, and more capabilities than nation states do.
Y siguiendo con la violencia política, pero antes de eso, el 29 de mayo, aquí en la Ciudad de México, se asestó un duro golpe contra el gobierno de Clara Brugada con el asesinato de dos de sus más cercanos colaboradores, Jimena Guzmán y José Muñoz, quienes fueron atacados a balazos a plena luz del día en la transitada calzada de Tlalpan. Jimena Guzmán era la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y José Muñoz era asesor de la alcaldesa, es decir, pertenecían a su círculo más cercano. La noticia del crimen la recibió la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, cuando ambos se encontraban en plena conferencia mañanera ese día. Sin duda, uno de los momentos más tensos de este 2025. Vamos a recordarlo. Estamos confirmando una información y en unos 10, 15 minutos que se confirma. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Hasta el día de hoy, por este asesinato, hay 13 personas detenidas, pero no se ha dado a conocer quién lo ordenó y por qué. Queda como uno de los pendientes de información para el 2026. Y siguiendo en la Ciudad de México, el mes de septiembre también quedó marcado por la terrible tragedia de la explosión de la pipa que transportaba gas LP en la alcaldía Iztapalapa. Dos personas murieron en este incendio, quedaron 63 lesionados, 42 familias, negocios sufrieron daños materiales. El peritaje final de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que la responsabilidad de este accidente fue del chofer y de la empresa transportadora Silsa. Es la versión oficial de este accidente sobre el que aún hoy pesan muchas dudas y versiones incluso encontradas sobre la que pudo ser la verdadera razón de esta tragedia que marcó la vida de cientos de familias en la capital. Pero el acontecimiento que cimbró al país por ser uno de los más claros reflejos de lo que es la violencia del crimen organizado en México fue en el mes de marzo, con el hallazgo en Teuchitlán, Jalisco, del rancho Izaguirre. Fue por una denuncia anónima que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al rancho Izaguirre, donde se encontraron cientos de pares de zapatos, de prendas de vestir y restos humanos calcinados. Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel
Jalisco Nueva Generación. Lo que subieron la primera vez mis compañeros en el video fueron fosas. Ya las fosas están aplanadas. Las fosas ya están bien formadas. Y no hay nada que nos dé indicios a nosotros. Yo solamente quiero entrar a ver si estuvo aquí mi hija. Vamos a encontrarnos aquí, no. Te voy a decir por qué sí, yo no quería. Porque yo pienso que el sufrimiento que pasaron aquí los muchachos y las muchachas y todos. Decía yo, bueno, pero al menos ya me voy a tranquilizar. Todo lo que sacaron, nos comunicaron que ya estaba en Semefo. Nos están dando cita a las personas para que vayamos en grupos, ¿no? Este caso fue atraído por la Fiscalía General de la República y las investigaciones siguen sobre la posible colusión de autoridades municipales con el cártel Jalisco Nueva Generación en la operación de este lugar. Un caso que también ha dejado más preguntas que certezas y cuya investigación dejó de arrojar información hace meses. ¿Será que también en el 2026 podamos saber qué fue lo que pasó ahí? Mientras tanto, vámonos a Sinaloa, donde en septiembre pasado se cumplió ya un año del conflicto entre los grupos del crimen organizado conocidos como los Chapitos y los Mayos, luego del secuestro y entrega del narcotraficante Ismael Zambada, el Mayo Zambada, a las autoridades estadounidenses, en el mismo momento en el que se entregó Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y que esto desató toda una guerra de cárteles que hasta diciembre de 2025, hasta este mes, ha registrado 1,824 asesinatos en Sinaloa, el triple del año anterior, y cerca de 800 desaparecidos. El gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, ha sido uno de los morenistas incluso más polémicos de este año que termina, porque causó mucho descontento entre la población, además por sus desafortunadísimas declaraciones en más de una ocasión y con distintos temas. No tengo pensado renunciar. Pero me fueron respondidas en el curso de esta conferencia, esas preguntas. Sí, bueno, está bien. No tengo pensado. No hay razones para eso. Yo sé que los que se inundan son la gente pobre. Entonces la gente pobre puede reponer las cosas con poquito. Si le apoyas con poquito, resuelve. A ver, Geraldine, espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Geraldine antes de que ya es la segunda vez que es diputada? Geraldine era una meserita de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? Ahí trabajaba. Nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Y de Sinaloa nos vamos al que ya no es un Edén, y este año lo confirmó luego de la detención del exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Hernán Bermúdez, que resultó ser líder del grupo criminal hoy conocido como La Barredora, uno de los capítulos más reveladores y siniestros de este año, que involucró ineludiblemente al líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, que inexplicablemente sigue sin ser por lo menos investigado. Aquí un resumen del caso de mi compañera Carolina Gallo. Hay historias que no se pueden ocultar y complicidades que por más que se nieguen, no se pueden borrar. Yo en esa época nunca tuve alguna notificación, algún indicio de posibles actividades ilícitas. Hernán Bermúdez Requena creció a la sombra de Adán Augusto López Hernández. Se conocieron en la década de los 90 en el gobierno de Tabasco. Bermúdez Requena era el director de Seguridad Pública y Adán Augusto, subsecretario de Gobierno. El tema no es si Adán Augusto conocía a Hernán Bermúdez, sino qué tantas facetas de él conoció, porque estuvo presente en todas y cada una de ellas, en diferentes papeles y tiene grados diferentes de responsabilidad. Hernán Bermúdez pasó a formar parte del selecto grupo que creó Adán Augusto López en Tabasco. No solo la amistad los unía, también los negocios. La familia Bermúdez levantó un imperio de más de 28 empresas con el aval del notario público más poderoso de la región.
muchas de las empresas que hoy están vinculadas a contratos en el gobierno, incluso contratos e irregularidades en el extranjero. Por ejemplo, hay empresas que fueron creadas por los sobrinos del clan Bermúdez en Paraguay, relacionadas con apuestas y apuestas ilegales y casinos, que fueron constituidas dentro de la notaría de Adán Augusto. Y de los negocios pasaron a la política. En 2019, Adán Augusto López llega a la gubernatura de Tabasco y nombra a Hernán Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad Pública. Todo lo que pasó después, dicen los tabasqueños, es una historia de horror. Es la historia de Hernán Bermúdez Requena, siempre a la sombra del consentido de Palenque. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. Pero en cuanto a dinero mal habido, sin duda el mayor de los escándalos y polémicas los provocó el huachicol fiscal. Fue en septiembre pasado cuando se dio a conocer que empresas comercializadoras de combustible en complicidad con mandos de la Secretaría de Marina habían operado el contrabando de combustible más grande del que se tenga memoria, cuyas pérdidas para México alcanzaron los 4.600 millones de dólares por evasión de IVA y el IEPS, mientras que el agujero para Pemex y para la Hacienda Pública se calcula en 22.834 millones de dólares. El escándalo alcanzó a la familia del exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, específicamente por sus sobrinos políticos, Manuel Roberto y Fernando Farías. Uno fue detenido ya y el otro sigue prófugo de la justicia. Si las investigaciones han recaído también sobre el almirante Ojeda o si este ya ha colaborado con las autoridades, no se sabe absolutamente nada, pero resultó muy revelador el discurso del almirante secretario de Marina, Raimundo Morales, durante la pasada celebración del aniversario de la independencia de México. Esto es lo que dijo. Como la institución más querida de México, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Estas investigaciones siguen su curso sin esclarecer todavía qué tan hondo ha llegado el acto de corrupción en las instituciones de las Fuerzas Armadas en México. ¿Será que el 2026 nos traiga esta respuesta? Vamos a ver. Pero ahora pasemos a temas legislativos que tanto nos ocuparon en este espacio a lo largo del 2025. Lo que es indiscutible, y ustedes fueron testigos de ello, es que este año vimos el peor nivel del que tengamos memoria del poder legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Este año quedó marcado por insultos, golpes, amenazas, discriminación, violencia de género y un pobre debate con pocos argumentos de altura. Aquí un recuento. Payaso imbécil, ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas, porque no quieren en el Senado que hable del asesinato de Carlos Manso. Y usted también, secretario particular de AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán? Por la puerta cobardes de atrás, ustedes que no quieren oír la verdad. Política. Miserables cobardes. Deja de gritar, tráeme la consulta traidora a los chapanecos. No hicieron la consulta y puedo estar toda la noche repitiéndoles: ¡fachos! Para eso me gustaba la izquierda facha que tenemos en este país.
Esa es la parodia política que él representa y que hoy quisieron evadir de tribuna. Diputado. Gracias, y presidente. No voy a aceptar la falta de respeto a la presidencia, además con acciones de macho calado, que viene a plantear aquí que cobarde, no sé cuántas cosas. Por eso tenemos esta censura del bienestar que nos quiere callar y que nos quiere arrebatar el micrófono y que saque el Fernández Noroña que lleva adentro. Por eso, cuando discutimos el reglamento de la Comisión Permanente, no aceptamos la censura, porque no queremos más datos protegidos de gente que viene a callar ciudadanos que critican los narcogobiernos de Morena. Por favor. Pues así se va en el legislativo este 2025. Y en temas sociales, este año también quedó marcado por las manifestaciones en las calles de México que hablaron fuerte de muchos temas y de muchas formas. Reclamos ciudadanos se transformaron en el pretexto perfecto para quienes buscan provocar violencia, desestabilizar y pretender hacer responsable a la ciudadanía que ejerce su derecho a la manifestación. Se llama manipulación. El violento bloque negro hizo más presencia que nunca en las calles, generando heridos, detenciones, injusticias y mucha oscuridad en torno a quienes son, quiénes los mueven, de quién dependen o simplemente alguien realmente los está investigando. Así fueron algunas de las manifestaciones de este 2025. Necesito ayuda, por favor. Y en temas internacionales, la relación entre México y los Estados Unidos este año pues fue compleja, por decirlo menos. La presión de Donald Trump al gobierno de México pasó de los dichos a los aranceles. So we'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for a number of reasons. Number one is the people that have poured into our country so horribly and so much. Number two are the fentanyl and everything else that have come into the country. And number three are the massive subsidies that we're giving to Canada and to Mexico in the form of deficits. Y siempre sin dejar de señalar a las células del crimen organizado como terroristas, con todo lo que para el gobierno vecino implica. Defeat for the savage drug smugglers and criminals and the cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work because the cartels have a tremendous grip on Mexico and the politicians and the people that get elected. Por supuesto que por eso también creó tanta expectativa el momento en que la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump finalmente se reunirían este año de forma presencial, por primera vez, y no con motivo de los temas que tanto les ocupa a ambas naciones, sino por la agenda deportiva para el sorteo de la FIFA en Washington con motivo del Mundial del 2026.
Nos vamos a un corte comercial y al regresar voy a conversar con el director de Cuadratín Guerrero, Ricardo Castillo, sobre cómo termina el año el estado de Guerrero, que es un foco rojo en materia de seguridad, y claro, cómo recibió Acapulco a la presidenta Sheinbaum para sus días de descanso. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como bien sabemos, el estado de Guerrero y particularmente Acapulco es un puerto que ha pasado por momentos muy complicados en los últimos años en materia de inseguridad y de reconstrucción luego del paso del huracán Otis. Por eso sorprendió tanto que fuera la locación elegida por la presidenta Sheinbaum para pasar 3 días de descanso. Me enlazo con el periodista Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero, pues para saber cómo recibe esta entidad que además es un foco rojo en materia de inseguridad por la delincuencia que ahí sucede. ¿Cómo se preparó esta entidad para recibir a la presidenta de México, que implica, pues, en materia de cuidado, de seguridad, pues, un operativo particularmente importante? Ricardo Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Te saludo desde Acapulco. Muchísimas gracias. Pues cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido recibir a la presidenta en Acapulco? Pues fíjate que hay todo un dispositivo de seguridad. Participa, desde luego, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, los cuerpos de seguridad locales. En fin, hay un gran despliegue que incluso comenzó desde el inicio de las vacaciones. Se anunció, pues bueno, para todos los turistas, pero particularmente en estos días que está la presidenta de vacaciones, lo ha dicho, sin duda un hecho de la vida privada, pero que tiene una repercusión pública también en materia de seguridad, y seguramente ella quiere mandar un mensaje pues desde el puerto de Acapulco para decir que la reconstrucción que anunció desde el primer día de su gobierno, como recordarás, le tocó atender al siguiente día de rendir protesta la devastación del huracán John, que fue el segundo de manera consecutiva que golpeó a este puerto. Y bueno, pues hay un mensaje de fondo de la presidenta en esto de pasar la Navidad en un puerto tan emblemático como Acapulco. Pero un mensaje pues difícil de recibir cuando hablábamos tú y yo fuera de cámaras de varios puntos y varios focos rojos que se desarrollan, además particularmente en Acapulco. Algunos informes han llamado a Guerrero como el epicentro de la violencia contra sacerdotes, por ejemplo, donde más sacerdotes han sido asesinados o atacados o extorsionados o secuestrados en este mismo 2025. Sí, sin duda. Ahí hay una, digamos, la versión oficial es de que, como en todo el país, los homicidios
han bajado considerablemente y sí se ha notado en cuanto a los números, también en términos de eventos. Sin embargo, lo que es muy escandaloso en toda la ciudad, en todo el puerto, es el tema de la extorsión, particularmente de los pequeños comerciantes, pero incluso hasta en la avenida costera, que es la principal avenida de todo el puerto y de la zona turística. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, que en el mercado central de Acapulco, es el principal foco rojo de la extorsión desde hace muchísimos años. Seguramente recordarás que lo han quemado en varias ocasiones. Ahora mismo está en un proceso de reconstrucción y la gente tiene mucho miedo de ir, está en manos de la delincuencia, y lo terrible es que pasan los años y esto no cambia. Así es, porque además, hablando de cara a las fiestas del fin de año, pues se está hablando mucho en Acapulco incluso, y tú me dirás si estoy bien o me corriges, del pago de derecho de piso por hacer fiestas en la vía pública. Sí, claro, además, no solo por las fiestas, también los comerciantes para vender en la playa, por ejemplo, tienen que pedir permiso y tienen que pagar para poder entrar a la playa, ya no tanto al municipio, sino a la delincuencia. Y aquí el problema es el dilema es a quién le pagan, no al gobierno o al crimen, sino a qué grupo del crimen le tienen que pagar. De manera que, las fiestas, los comercios, la venta en la playa, en fin, pues la situación de la extorsión es verdaderamente escandalosa en Acapulco. Pues este es el Acapulco que está recibiendo a la presidenta que ha decidido pasar ahí sus vacaciones. Pero, ¿qué ha salido a decir la alcaldesa Avelina López al respecto de cómo se preparaba el puerto para esta recepción? Bueno, la presidenta de Acapulco sí ha tenido en los últimos meses pues una actitud de colgarse de las acciones que está llevando a cabo el gobierno federal, todo lo que se está haciendo en Acapulco en materia de seguridad, pero también de lo que le llaman la reconstrucción, pues todo está a cargo de Fonatur, del gobierno federal, de manera que el municipio no tiene ninguna participación. Incluso en los últimos días, en las últimas semanas, ahora que se aproximaba la Navidad y el Año Nuevo, pues los comentarios eran muy duros, críticos en contra de la presidenta municipal, porque ni siquiera hay luces navideñas, por ejemplo, en las calles, ¿no? La ciudad está devastada, llena de baches, no hay agua, la queja recurrente de la gente es que no hay agua, una carencia total de los servicios públicos, no solo la seguridad, también los principales servicios básicos, ¿no? Como la recolección de basura, el agua, las vialidades, en fin, solamente la parte turística es la que está como ya remozada, pero insisto, esto pues solamente es parte de un listado de acciones que anunció la presidenta Sheinbaum al inicio de su gobierno. Oye, Ricardo, y ya para terminar, finalmente, ¿dónde se hospedó? ¿Pudimos tener alguna información al respecto? ¿En dónde se quedó? Ella decía que esto de las casas de gobierno para las vacaciones de los mandatarios en México ya no existía. Yo tengo entendido que sí siguen existiendo casas para que los mandatarios puedan descansar en caso de elegir una de estas playas. No sé si se quedó en algún territorio de la naval, no sé. Pues es todo un misterio, se ha mantenido pues en mucha reserva, ha habido mucha discreción, no se ha visto mucho movimiento en la zona naval, que es donde llegaban los presidentes de la República. Siempre hay una casa ahí donde se hospedaban todos los presidentes de México. No se ve tanto movimiento, tampoco en el ejército. Bueno, para entrar al ejército es casi imposible. En fin, pues sí, sigue siendo un misterio. Lo que sí vemos es mucha seguridad en todo Acapulco, que bueno, tiene que ver
pues no solo con este anuncio de los operativos de vacaciones, sin duda con la presencia de la presidenta. Claro. Claudia Sheinbaum. Pues para estar Acapulco como ha estado en el último tiempo, pues ojalá que se mantuviera esta seguridad y no nada más para los turistas, sino para los habitantes del puerto de Acapulco que han estado últimamente tan golpeados pues por la delincuencia, por la inseguridad, por la violencia y por supuesto con las dificultades de la reconstrucción luego del huracán Otis. Ricardo, te agradezco muchísimo estos minutos. Al contrario, Mónica, un saludo, es un honor estar contigo. Muchísimas gracias. Es Ricardo Castillo, periodista, director del diario Cuadratín Guerrero. Y ahora pasamos a temas electorales para revisar las encuestas con las que arranca el 2026 de cara pues, a las muchas definiciones que ya van a comenzar para las elecciones del 2027, pero en el año que empieza es cuando ya vamos a empezar a conocer a los candidatos, las alianzas, si es que las hay, entre quienes las habrá. Le doy la bienvenida a mi compañero Juan Pablo de Leo. ¿Cómo estás, Juan? Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, gracias pues, siempre por la invitación. ¿Vamos a continuar en Guerrero? Sí, vamos a continuar en Guerrero. Yo te diría, a ver, antes un brevario rápidamente respecto a lo que sucede con las elecciones. Lo dices muy bien, ya empezaron. Sí. Esta parte de la ley esposa, por ejemplo, que está siendo empujada en estados como Nuevo León, en estados como San Luis Potosí, tiene que ver directamente con lo que va a suceder en el 2027. Claro. Lo que sucede familiarmente en Zacatecas con los Monreal, lo que sucede familiarmente en Guerrero también con los Salgado. Es decir, ya las piezas se están moviendo, ya los partidos están acomodando el conflicto que hay entre el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Morena también por la selección de las candidaturas y por lo que va a suceder. Va a suceder muchísimo en el 2026. Rápidamente también vamos a ver la definición de los candidatos de Morena más temprano de lo que creíamos. Se dice que desde Palacio Nacional quieren que para el mes de mayo, agosto, todo esté resuelto, para que ellos puedan ya... todos los candidatos ya tenerlos destapados. Por lo menos de gubernatura sí, para que puedan manejar las elecciones y para que puedan ya centrarse precisamente en la jornada electoral de 2027. Entonces, vamos a tener un inicio de año muy movido respecto a los candidatos. Y ya lo estamos viendo. Así es. Lo estamos viendo. Pues arrancamos con Guerrero. Arrancamos con Guerrero precisamente, Moni. Esta encuesta de Statistical Research Company, que tiene un 49.2% de la intención de voto directamente para Morena, el 14.3% para el PRI, el 7.8% para Movimiento Ciudadano, el 5.5% para el PAN, 1.9 para el Verde, 1.7 para el PT, ver si van a competir juntos o no en Guerrero. Porque pues aquí el que está, o sea, quien estaría, si es Morena quien tiene la mayor, el mayor puntaje, pues estaríamos hablando de Félix Salgado Macedonio, a menos que se atengan a este nuevo protocolo en el partido de Morena de no al nepotismo, ¿no? Tal cual. Electoral. Y la posibilidad de que, por ejemplo, personajes como Félix Salgado no vayan por Morena, sino que vayan por el PT o que vayan por otro partido político, y que aún así, estructuralmente y electoralmente, la familia Salgado tiene una presencia importantísima que yo creo que le podría hacer competencia a estos 49.2%. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tanto le pegaría a este porcentaje en caso de que Salgado Macedonio diga voy por otro partido? A ver, sin duda la marca de Morena vale mucho en Guerrero, pero yo creería que la marca Salgado vale más que Morena en Guerrero en estos momentos. Imagínate lo que estás diciendo. Es correcto, es correcto. Y yo creo que más o menos se puede resolver por ahí. ¿Con qué seguimos? El siguiente estado, Aguascalientes, vamos a revisar también parte de todo este proceso que hablábamos de las internas de Morena que se tienen que solucionar ya en la primera parte del próximo año. Y acá ya traes Aquí hay candidatos, es la contienda interna de Morena, es una encuesta de la encuesta.mx que tiene a Arturo Ávila en 41.5%, prácticamente en empate con Nora Rubalcaba, 41.3%, 3 candidatos más abajo, pero a ver, con Arturo Ávila hay un tema muy particular. Sí, porque él también podría venir a competir por la alcaldía Cuauhtémoc, que es lo que él quisiera, ¿no? Vamos a ver si lo que está sucediendo en la alcaldía Cuauhtémoc con Arturo Ávila es únicamente, digamos, una especie de golpeteo político y desgaste político para Alessandra Rojo de la Vega. Pero ya ha llevado demasiados meses invertidos ahí, ¿no? O si realmente está pensando en una candidatura. Yo soy de los que cree que está viendo más hacia lo estatal, hacia Aguascalientes,
o incluso lo federal, algún tipo de secretaría o algún tipo de puesto ahora que empecemos a ver también los primeros cambios en el gabinete. Sí, que ahí vienen. Que ahí vienen también. Ahí vienen cambios en el gabinete. Y a ver, es que todo esto de las encuestas y lo que platicamos y demás tiene justamente que ver con los movimientos políticos. No solamente es político electoral, sino meramente político, Moni, y así está empatado según la encuesta MX, esta encuesta de Aguascalientes interna pues qué interesante. Y luego vas con otro cambio que va a impactar en el gobierno federal, que es Colima, ¿no? Que es Colima, efectivamente. Ahí Morena tiene una ventaja de 34.9%, seguido del PRI con 14.5%, el PAN 13.9%, Movimiento Ciudadano 10.2%, el Partido Verde y el Partido del Trabajo 3.5% y 1.5% respectivamente. Cuando tú ves al PAN y al PRI separados, por supuesto que valen menos. Yo entiendo la apuesta momentánea que está haciendo el Partido de Acción Nacional con respecto a ir solo, a no ir en alianza, a medir un valor propio actualmente del partido político como tal. Entiendo también la insistencia del PRI de sí generar esas alianzas ante la preocupación de hacerse todavía un partido más pequeño. Y sin embargo, llama la atención que el PRI, en este momento que la verdad es que tiene una presencia más fuerte de Acción Nacional que el Revolucionario Institucional en lo general, llama mucho la atención que el PRI esté, aunque sea un punto, pero está arriba. Muchas veces tiene que ver con los personajes y te voy a decir que con las franquicias de los partidos políticos. Hay que recordar que, por supuesto que existen partidos políticos nacionales, pero muchos de ellos son franquicia. Cuando tú hablas del PAN en Nuevo León, del PRI en Nuevo León, son una franquicia, no es necesariamente controlada desde el centro, ¿no? Y eso sucede en otros estados si los personajes que se están barajando en este momento ya para llegar a la candidatura, a la gubernatura de Colima, pueden mantener este porcentaje que está manteniendo ahorita Morena como marca. Y mismos miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, directamente, ¿no? Claro. Secretario de Educación. Uno de los suspirantes. Exactamente, que se ha hablado mucho de que podría dejar la secretaría para ir a competir. Y por último, uno de los casos que me parece más interesante es Chihuahua. Tenemos esta encuesta de Alius que registra la carrera por Chihuahua con personajes específicos. Por Morena, Cruz Pérez Cuellar, que es el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Marco Bonilla, del PAN, y de Tony Meléndez, del PRI. 45.4%, 27.7% y 11.4%. ¿Por qué Chihuahua y por qué estamos hablando de ello? Moni, nosotros desde Pulse MX vemos que cada vez más es la medición directa para Cruz Pérez Cuellar y no para Andrea Chávez otro tipo de personajes, ¿no? Pues como tanto se trabajó, digamos, desde alrededor de la figura de la senadora de Morena, desde hace varios años, con un apoyo además importante. Entonces, yo creo que la definición, en lo que se diga Palacio Nacional, en lo que quiera la presidenta, en lo que pueda ceder al partido Morena a nivel nacional y las intenciones de otros jugadores de Morena, vamos a ver muchos conflictos y vamos a ver muchas heridas que difícilmente me parece que van a sanar. El caso de Chihuahua específicamente me parece que va a ser muy interesante porque sí, una de las personas que más abiertamente han buscado esa candidatura es Andrea Chávez con Chihuahua, y en donde los problemas políticos se le han cruzado y han, por lo menos para la visión de los encuestadores, mermado muchísimo sus aspiraciones. Me llama muchísimo la atención que todo lo que tú mencionas hasta el momento recae más en las simpatías o antipatías o la decisión del gobierno federal, propiamente en Palacio Nacional, sobre quiénes van a ser los perfiles y no sobre el trabajo de la dirigencia de Morena. A ver, sí, y me parece que estamos viendo un cambio sustancial a lo que vimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde tenía un mucho mayor poder político electoral en ese sentido, y con Mario Delgado, que gestionaba ese tipo de candidaturas. Ahora me parece que los tiempos han cambiado, y yo te diría que la problemática, por supuesto, que empieza en Morena como tal, con los intereses y con los grupos internos de Morena. Exacto. Corre también por la parte de la equidad de género. Hay que recordar que son 17 candidaturas, pero no podemos estar hablando de candidatos al aire porque van a ser 8 candidaturas, 9 candidaturas para mujeres y el resto de candidaturas para hombres. 9 para mujeres, 8 para hombres. También por ahí pasan las decisiones. Y por otra parte, ¿qué tanto se quiere empoderar o no la presidenta de ceder quizá algunas decisiones o de enfilarse como la definitora de ese tipo de candidaturas? Pero que ahí va a recaer el gran debate también, porque no se trata de, no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidades de gobernar, bueno, tendría que ser, una entidad con sus diferentes retos. Tendría que ser, pero es que la Constitución ya con esta paridad de género política... vamos a estar enfrentados a una imposición, no al mejor perfil o al perfil que la ciudadanía elegiría.
y eso es lo que no está bien. Sí, pues ya es una paridad constitucional en donde no solamente es una paridad de 9-8, sino que también las mujeres deben de ir en los estados más competitivos para el partido político. Es decir, ya no puedes tú mandar a las mujeres a decir, oye, pues voy a perder X estado y entonces mándela para allá y no importa, sino que también ocupan lugares en candidaturas donde los gobiernos y los partidos políticos son competitivos. No, entonces, y que en ese sentido merma también la credibilidad del político o la política. Quien esté compitiendo. Para cerrar, ¿teníamos uno más o ya acabamos? Ya, son las 4 que ya tenemos el día de hoy, Moni. Pues bueno, nos vemos al ratito en el debate. Gracias, Tenemos Moni. un debate interesante. Vámonos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Arturo Trejo, autor de Los Indispensables, quien esta semana dibujó pues la Navidad que van a tener los políticos. Ya más o menos nos dieron una adelantadita, ¿verdad? Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le vamos a entrar a los pendientes políticos en materia de seguridad y para ello pues tengo a dos voces que han sido fundamentales durante todo este año en esta opinión, en la crítica, en el análisis desde el legislativo y desde la oposición. El diputado panista Federico Doring. Bienvenido, Federico. Gracias por estar aquí. Y el académico y experto en materia de seguridad nacional, el doctor Javier Oliva. Gracias, Javier. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas Pues noches, buenas noches, Federico. Varios temas que creo que son fundamentales, que dieron pues mucha tinta en el 2025, pero que deben de dar resultados en el 2026. Voy a referirme primero a Sinaloa, a las amenazas de los Estados Unidos, aunque sea de forma más diplomática, pero de la posibilidad de intervenir en México ofreciendo su ayuda diplomáticamente. A veces pareciera que nos dicen, no pueden solos, les ayudamos, de intervenir en territorio mexicano y, por supuesto, el plan Michoacán. Pero yo creo que Sinaloa es uno de los pendientes más importantes por todo lo que hay, no solamente en la entidad, sino con los juicios de estos conocidos narcotraficantes que se están llevando a cabo en los Estados Unidos. Javier, comenzaría contigo. Sí, gracias. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Buenas noches. Feliz fin de año. Gracias, igualmente. Lo primero que hay que decir es que no solamente se tratan de delincuentes oriundos del estado de Sinaloa, sino recordemos que hay aproximadamente hay unos 50 delincuentes de muy alta relevancia en lo que se refiere a la actividad criminal en México y toda la información que seguramente están dándole a las autoridades estadounidenses, lo primero que hay que decir. Lo segundo, bueno, que se trató de una operación encubierta, ¿no? Realizada en las postrimerías de la administración de Joseph Biden, y que a partir de ese momento, recordemos que el 20 de febrero de este año, que está por
terminar, recordemos que el 20 de febrero se declaran a 6 organizaciones criminales mexicanas como organizaciones terroristas claro. internacionales. Entonces, esto modifica de fondo, y al igual que la reciente declaratoria del fentanilo como arma de destrucción masiva, ¿no? Y recordemos que esta clasificación aunada al tema de las organizaciones terroristas, pues evidentemente a los Estados Unidos da una serie de recursos judiciales, por supuesto, y en un momento dado esto que se ha planteado tanto en la opinión pública estadounidense como mexicana de una hipotética intervención, que yo francamente la descarto, porque pues las relaciones, lo que yo, un concepto que he trabajado aquí contigo, Mónica, lo comparto, que es el concepto de diplomacia militar, que me parece que es algo que le da estabilidad a las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Este es mi primer comentario. Claro, es que justamente, como tú y yo ya habíamos tocado el tema del terrorismo, ha sido uno de los grandes debates, Federico. Nos preguntábamos, bueno, yo me cuestionaba junto con Javier si la explosión de un coche bomba no es terrorismo, entonces que sí lo es. Pero ha sido todo un debate en torno a las organizaciones terroristas, la postura del gobierno federal frente a eso y, por supuesto, los actos terroristas que no queremos llamar terroristas en México como tal. A ver, hay que decirle como si es terrorismo, y eso él convive con la propaganda política del gobierno. ¿Qué dijo García Harfuch? Que no era terrorismo, y tratando de desvirtuar que era terrorismo, dijo que había sido un traslado de inexpertos del explosivo, que ni siquiera había sido su intención detonarlo el explosivo, sino que seguramente lo habían trasladado y había sido una pifia en el traslado. Y luego sale la fiscalía y dice que se detonó a distancia. Ni siquiera entre ellos para mentir se ponen de acuerdo. Pero yo me regreso a lo que dijo Gabriel. Yo creo que el año que entra va a ser el año de la metástasis de la narcopolítica, sí por la narcopandemia en Sinaloa, pero por el plea bargain de las cortes de Illinois y de Brooklyn. Todo lo que ahí hayan dicho los Chapitos y el Mayo, que haya podido acreditar el gobierno de Estados Unidos, se va a volver requerimiento de nuevas extradiciones de políticos de los 3 niveles y probablemente incluso de exgobernadores. Y ahí la presidenta va a tener otra vez este dilema que ha resuelto con atingencia, diría yo, de o colabora o dinamita el Tratado de Libre Comercio. Porque la única divisa con la que ella puede demostrar que no es parte de la alianza intolerable del sexenio anterior que abrazaba al narco es colaborar con Estados Unidos. Y por eso, si le dicen, oye, tengo estos nuevos requerimientos de extradición, quiero a estos militares, quiero a estos marinos, quiero a estos exgobernadores, a estos alcaldes, a estos elementos de los gobiernos federales, pues los va a tener que colaborar en esta diplomacia militar, porque si no, va a volver a enfrentar en la renegociación del tratado el doble de las presiones de Donald Trump, en ese contexto, más la elección del Congreso. Entonces va a ser un año muy difícil. Y no olvidemos, yo no solo añadiría lo que ha dicho muy bien Javier, al chino Brother Wang, al que había infiltrado la DEA desde siempre, al que dejó escapar la Guardia Nacional y recapturaron en Cuba. El chino Brother Wang es estratégico para Estados Unidos porque es el que le lavaba el dinero del fentanilo, más allá de Alfonso Romo y Víctor, a los cárteles mexicanos. Entonces, la información que les va a dar el chino Brother Wang, con la declaratoria del terrorismo y del fentanilo, les va a dar una pesquisa con la ley RICO de racketeering, de venir por un montón de instituciones financieras. Mónica, puede haber más instituciones financieras más allá de las 3 que ya sufrieron con nuevas pesquisas del FinCEN el año que entra. Javier. Sí, aquí hay un dato muy interesante que hay que tener en la agenda. Se elige precisamente el 3 de noviembre del próximo año, son las elecciones del Congreso de Estados Unidos. Se renueva la totalidad del Congreso, equivalente para nosotros a la Cámara de Diputados, 1/3 de las senadurías y 37 gobernaturas. ¿Qué tanto del discurso de Donald Trump antimexicano, ¿no? Xenófobo, racista, no está tratando de articular su base electoral, dado que, de acuerdo con las propias mediciones en los Estados Unidos, ha sido el presidente más impopular en su segundo mandato? Entonces, ¿qué tanto no está tratando de recuperar esa base electoral protestante, anglosajona, ante esta situación de estos pasos que está dando jurídicamente para seguir apuntalando esta postura? Por eso coincido con lo que señalaba Federico, en el sentido de que va a ser un año en donde no solamente va a ser la dinámica propiamente interna de la seguridad pública, estoy hablando de México país, sino también la relación que se va a establecer con los Estados Unidos en este proceso electoral. Y en esta base electoral estadounidense y proceso electoral del que tú hablas, también
también está el nuestro, porque el 2026 es un año de muchas definiciones electorales, lo acabo de ver con Juan Pablo de Leo, y también ha habido una limpieza en ese sentido, o por lo menos la intentona de limpiar perfiles que pudieran estar ligados con el crimen organizado para competir, Federico. ¿Qué dices? Pues que yo discrepo. Yo no veo que hayan limpiado absolutamente nada. Yo al notario Adán Augusto lo veo durmiendo a pierna suelta. Veo a Raúl Rocha en el Ritz del Vendôme, gozando de Navidad. Veo al sobrino de Ojeda, a Fernando Farías Laguna, prófugo de la justicia, y no le pasa nada. Veo la audiencia de Hernán Bermúdez aplazada. A ver, la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez se libró el 14 de febrero. Que me digan que en diciembre no tienen integrada la investigación de la Fiscalía. La misma que presume Super Batman Harfuch, que dice que investigó muchísimo a Hernán antes de que fuera deportado, que no extraditado, porque les ganó la orden de aprehensión contra los delitos federales que se consiguió el 18 de septiembre. No tiene un solo caso el gobierno federal contra Hernán Bermúdez. Y a todos esos tóxicos, no vamos a hablar del agrado cultural de México en Tokio y Lord Piana, los otros que no han limpiado gozan de absoluta impunidad y libertad. Yo no creo que hayan limpiado nada, Mónica, con todo respeto. Pero todos ellos no son perfiles para competir en las elecciones del 2027. El retiro de las visas, algunos funcionarios, algunos que incluso pretendían competir, creo que es un tema, sí, de intentar limpiar esa posibilidad y no allanarles el camino más. Pero no la va a poder limpiar, te voy a decir por qué. Volvemos al tema anterior. ¿Qué dijo el representante comercial de la Embajada de Estados Unidos en la conferencia de Procuración de Justicia en la que estuvo Ernestina Godoy y los 32 fiscales? Ya no queremos detenciones de delincuentes aislados. Exigimos que se desarticulen los cárteles de narcotráfico. Se reclama a Estados Unidos, y por eso es tan importante lo que dice Javier de la declaratoria terrorista y de la declaratoria de fentanilo y de la ley RICO. Va a ser: quiero que ataques financieramente a los cárteles de narcotráfico y quiero a los capos, cosa que sí hicieron ahora con estos familiares de Chapo de Zapopan. Pero ya no van a aceptar en Estados Unidos que si mi inteligencia dice que están metidos a este nivel los del gobierno y los de Morena, tú me vengas como Harfuch a ofrecer un chivo expiatorio de quinta. Ahora quieren gente de mayor calado. ¿Qué opinas? Bueno, en ese sentido, los procesos políticos internos y como resultado de las presiones desde Washington, porque es indudable que en el esquema la variable Casa Blanca, vamos a llamarle de manera genérica, claro que está incidiendo en estos procesos de investigación. Digo, el hecho de que una gobernadora de un estado fronterizo donde, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Comercio, es el punto fronterizo más transitado en el mundo todos los días. Y el hecho de que carezca de una visa para poder cruzar del otro lado, imagínate. Sí. Entonces, sí me parece que en ese sentido vamos a encontrar en el 2026 una serie de definiciones de fondo. Recordemos que en el mes de junio se publicaron 12 leyes secundarias, todas directamente, entre otras, la nueva ley de la orgánica de la Guardia Nacional, ¿no? La ley para el Sistema Nacional de Inteligencia y Seguridad Pública. Entonces, sí hay un entramado jurídico, y Federico, como legislador experto que es, conoce bien esos temas y cómo se van a comenzar a instrumentar. Por eso me parece que es un reto muy importante el que tiene la presidenta en materia, porque ya digamos que los recursos jurídicos los tienen ya. Es decir, el poder legislativo podemos... Y los políticos. Y los políticos, exacto, los tiene. Entonces, en ese sentido, me parece que va a ser un año de importantes definiciones. Una conclusión, Federico, nos comió el tiempo. Que ya no tiene excusas la presidenta para no dar resultados. Ya Harfuch se apoderó de la UIF, de aduanas y de todo lo que necesitaba para dar resultados. Ya no pueden culpar a Pablo Gómez y las herencias de la narcopolítica del sexenio anterior. Y ya tiene todas las leyes. Él dijo que con las leyes que iba a violentar nuestros datos biométricos iba a acabar con la extorsión. Tiene la ley general de extorsión. Ya no tiene la presidenta ni Super Batman. Un solo pretexto para no pacificar el país. Nos va a quedar pendiente que platiquemos todavía de la Ley General de Extorsión, precisamente. Y de la ley de las fiscalías, que nadie discute en este país. Así que van a tener que regresar. El Ministerio Público y el también. Ministerio Público, por supuesto. Los reclusorios. Ay, otro gran pendiente. Les agradezco muchísimo a los dos haber estado. Gracias. Muchísimas felicidades. Felicidades. Y a todos ustedes también, que tengan un gran inicio de este 2026. Que pasen una última
noche de este año en compañía de todos sus seres queridos, en nombre de todo el equipo de Sala de Guerra y ADN Noticias. Muchas, muchas felicidades y muy feliz año nuevo. Yo soy Mónica Garza, nos vemos el próximo domingo.